Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde buscamos explicar en profundidad los temas que son de interés para usted. En días pasados, en Uribe, en Meta, el presidente Juan Manuel Santos arrancó oficialmente el programa de sustitución manual y voluntaria de cultivos de uso ilícito. Esto hace parte del acuerdo de paz y pretende dar soluciones tanto al problema del narcotráfico, pues en ese aspecto, como a la situación del campo colombiano. Dos espacios que han sido un escenario de la guerra y el cultivo de la guerra de este país. Esto inicia en un momento en el que el país presenta cifras récord en términos de cultivos de coca, hecho que ha dado pie a fuertes críticas sobre el proceso de paz y la posibilidad de romper este eslabón tanto de la guerra como del narcotráfico. Y para entender este tema en argumentos en profundidad tenemos a dos expertos en el tema. Ellos son Nidia Quintero, ella es secretaria general de Fensuagro, ella es vocera de la Cumbre Agraria y es dirigente agraria. Bienvenida. Gracias, muy buenas tardes. Y también tenemos invitado a Juan Carlos Palou, él es asesor de la Dirección de Sustitución de Cultivos, tiene una maestría en políticas públicas y es abogado. Él también es experto en nuestra red de paz, donde ha escrito sobre estos temas y pues le damos la bienvenida y gracias por venir de nuevo a este espacio de debate de La Silla. Gracias a ustedes por esta invitación. Con estos dos expertos vamos a ver qué saben los que saben. Juan Carlos, ¿en qué consiste el modelo que se está proponiendo? ¿Qué trae este acuerdo y qué trae la implementación y la reglamentación de este acuerdo? Bueno, el nuevo modelo que está contenido en el Acuerdo de La Habana en el punto 4 particularmente, pero con fuerte relación con el punto de la reforma rural integral, pues parte del presupuesto o del diagnóstico de que los cultivos ilícitos están ubicados en ciertos territorios debido a las características de esos territorios. Es decir, son territorios vulnerables con una muy alta debilidad institucional, con una gran desconexión con la economía nacional, son regiones que podríamos calificar de periféricas. Entonces, la propuesta que está contenida en el Acuerdo de La Habana es que la solución al problema de los cultivos ilícitos pasa por la solución de las vulnerabilidades territoriales, es decir, hay que transformar las condiciones y las características de esos territorios para que los cultivos ilícitos desaparezcan. Sin embargo, o adicionalmente, la idea es que nos aproximamos a las comunidades con la pretensión de convencerlas de que abandonen el cultivo ilícito y el gobierno les aporta, digamos, unos colchones de seguridad para que puedan hacer el tránsito de la ilegalidad a la legalidad sin sufrir, digamos, graves estreses debido a la pérdida de ingresos y a otra serie de consecuencias que implica el tránsito de la legalidad de la ilegalidad a la legalidad, ¿no? Nidia, usted conoce muy bien el sector rural, por su trabajo, por su trayectoria, por supuesto. ¿Cómo se ha recibido este acuerdo y pues las especificaciones y las discusiones que se han venido dando después de la firma en el Teatro Colón de este punto en específico? Bueno, pues las comunidades campesinas, los cultivadores y sus familias, vemos la propuesta y todo lo que está en los acuerdos de paz con muchas expectativas, pero sobre todo como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para que el Estado realmente llegue a los territorios y se pueda solucionar el problema de manera concertada. Nosotros tenemos claro y se ha construido en diferentes espacios las propuestas teniendo la visión de que el campesino cultivador lo hace por una necesidad, porque no tiene otra alternativa. Este acuerdo le da la oportunidad al gobierno de presentar otra alternativa al campesino productor. Entonces, desde ese punto de vista, las familias estamos recibiendo las propuestas y todo lo que se está construyendo con muchas expectativas y como una oportunidad. Claro, usted dice que esto se ha hecho de manera concertada. ¿Qué tanto ha sido esa relación? ¿Cómo ha sido ese funcionamiento gobierno, comunidades? Que tal vez muchas veces, y tal vez ese es uno de los peores errores de estos procesos, se hace con una imposición desde arriba y este acuerdo busca todo lo contrario, hacer una paz territorial. Bueno, el acuerdo de paz de las FARC y el gobierno nacional, y sobre todo el que se firmó en el Teatro Colón, le da otra relación a las comunidades campesinas con el gobierno, con la institucionalidad. Eso es lo primero, porque el gobierno con estos acuerdos se compromete realmente a hacer una transformación en el campo. Entonces, esto genera
en el campesino una apertura a darle una oportunidad, a confiar en el gobierno. Y además de eso, que hay procesos organizativos en los territorios. Entonces, a través de los procesos organizativos se promueve la invitación a que las comunidades lleguemos a estos espacios, convoquemos al gobierno y nos sentemos a planificar conjuntamente el desarrollo y la transformación del campo, que parte necesariamente por el tema de la tierra, solucionar las necesidades históricas que el campo colombiano ha tenido, que el campesino ha tenido, y que pueda realmente el gobierno también empezar a creer en el campesino, porque es que ha habido una brecha de distanciamiento, de desconfianzas, que ha sido histórica, y entonces ahorita tenemos que empezar por poner de parte y parte para resolver esas desconfianzas y empezar a hacer propuestas que nos ayuden a unificarnos en torno a un proyecto de construcción, de reconstrucción del campo colombiano. Y las familias campesinas, a través de las organizaciones, se está haciendo la primera fase está entre las organizaciones y el gobierno, y luego tendrá que venir al proceso ya más de terreno, más conjuntas de acción comunal, con comunidades más de base, y posteriormente con las familias en general. Mire, Juan Carlos, hay muchas dudas en este respecto y nosotros siempre nos gusta ir a la calle a ver cuáles son esas dudas. Los invito a que vayamos a la calle a ver qué preguntan en la calle. Sí, tengo una duda. Quisiera saber si ese plan sí va a erradicar los cultivos ilícitos. Juan Carlos, una de las críticas al proceso de paz, y digamos que ha dado pie a la mayor crítica y ha sido un caballito de batalla de la gente que se opone al mismo, es el aumento de los cultivos de coca. Dicen que esto es consecuencia de un proceso que desconoce la realidad, que desconoce, digamos, la realidad del país y que ha quitado fuerza, pie de fuerza del territorio. ¿Esto cómo se hace, este proyecto en el cual usted trabaja para que reduzca efectivamente el cultivo de coca? Pues la verdad es que, bueno, los investigadores y los expertos en el tema aseguran que hay muchas variables que explican el crecimiento de los cultivos ilícitos y particularmente de los de coca en los últimos años. Algunos pretenden que es el cambio en la política el que ha determinado ese crecimiento, o el acuerdo de paz es el que ha determinado el crecimiento. La verdad es que es mucho más complejo, es decir, se habla, por ejemplo, de que en el pasado el precio del oro estaba en muy buena, digamos, muy alto, y por lo tanto hubo un traslado de capitales de la actividad del cultivo de la coca a la minería criminal, ilegal, que era más rentable en ese momento que el cultivo de la coca. Y eso explica de alguna manera la disminución de los cultivos en ese momento, de manera que no era necesariamente producto de la política estatal, sino de una variable que era universal, o sea, era la crisis financiera que subió el precio del oro. También se habla, bueno, de que el proceso de paz generó una expectativa porque el punto 4 creaba la idea, eso indudablemente tuvo un impacto. También en algunos territorios, digamos, algunos mandos medios de las FARC, pues de alguna forma pensando, digamos, en protegerse de un incierto posconflicto, pues propusieron incrementar esto como para tener reservas económicas. También se habla de la caída del peso, de la devaluación, que implica que el negocio de la exportación de coca es mucho más rentable. O sea, ahí hay una cantidad de variables que han influido para eso, y lo que nosotros estamos proponiendo es un poco lo que planteaba aquí la compañera, que es efectivamente acercarnos a las comunidades y sentarnos con las comunidades para intentar identificar cuáles son las salidas a la situación concreta que tienen en su respectivo territorio. Pero yo quiero añadir, yo comparto todo lo que usted planteó, pero yo quiero decir que sí hay conflicto, fue lo que usted habló de la desconfianza, o sea, la población cocalera es probablemente dentro de la población rural ya maltratada, la tal vez peor tratada, es decir, la población cocalera ha tenido que sufrir la agresión del Estado, la agresión de los paramilitares, la agresión de los grupos armados, la agresión de los grupos de narcotraficantes. Entonces es una población extraordinariamente desconfiada y que en alguna forma expresa una hostilidad muy grande contra el Estado y un temor a que todo lo que se les va ofreciendo resulte no ser verdad. Entonces hay que
insistir mucho para que efectivamente empecemos a construir, digamos, una relación de confianza que nos permita a su vez construir proyectos territoriales, proyectos económicos regionales en donde haya inclusión, porque la otra característica de esta población es que ha sido sistemáticamente excluida de los derechos y en esa medida ha tenido que conectarse con una economía ilegal que, aunque los maltrata, les proporciona algún nivel, digamos, de bienestar económico y les facilita algunas cosas, como que yo sostengo, lo que uno oye entre los campesinos cocaleros es que están educando a sus hijos. Es decir, están usando la plata de la coca para mandar a sus hijos a estudiar. Eso no lo hace necesariamente alguien con mentalidad de traqueto. Claro. Lo hace alguien que está aspirando a que sus hijos no vivan la exclusión que tuvieron que vivir estos campesinos. Que eso me devuelve a la pregunta que le planteé, y es en términos de efectividad para que esto se lleve a cabo. Usted dijo varias variables, está el tema de confianza, presencia estatal, ganas de, digamos, de superar un estado económico y social muy particular. ¿Uno cómo hace para que esas variables, o pues digamos, no es una fórmula, pero especulando un poco, funcionen y efectivamente lleven a una reducción en los cultivos? Con cumplimiento por parte del gobierno. Nosotros con cumplimiento por parte del gobierno, pero, o sea, porque es que tiene que empezar a haber cumplimiento por parte del gobierno para que el campesino empiece a cumplir, ¿cierto? Los acuerdos están muy claros. Hay una etapa de socialización que es la que estamos en este momento en varias partes del territorio nacional. Se están haciendo ya etapas de socialización con los acuerdos firmados. Luego viene una etapa de compromisos ya de familia a familia. Tiene que empezar a haber unos desembolsos por parte del gobierno que garantice que esas familias sigan teniendo derecho a posibilidades de alimentarse y de tener sus necesidades básicas satisfechas. Cuando eso se empiece a convertir en realidad, el campesino arrancará la coca. Ese es el acuerdo. Y en eso estamos comprometidos todos. Hay acuerdos ya hay 35 acuerdos 35 colectivos acuerdos ya en el país y son miles y miles y miles de familias que ya están preparadas para eso. Pero entonces vemos con preocupación, por ejemplo, lo que acaba de pasar ahorita con la decisión de la Corte. Vemos con preocupación que el ejército está llegando de manera violenta a seguir erradicando en los territorios a pesar de que ya hay acuerdos. Entonces, todas estas situaciones no facilitan que realmente se empiece a ganar esa confianza para que se pueda hacer cumplir. Nosotros desde las organizaciones, como representantes de organizaciones, nosotros tenemos un gran compromiso con la paz, ¿cierto? Porque somos víctimas del conflicto de más de 50 años y por lo tanto para nosotros la paz no se puede dejar retroceder, ¿sí? Y sabemos también que el tema de los cultivos de coca ahondan los riesgos de la guerra, ¿cierto? Entonces, para nosotros es un compromiso y para las familias que están en nuestras organizaciones es un compromiso, pero solamente necesitamos es que el gobierno realmente pueda cumplir. Claro. Uno de los temas, Juan Carlos, que también ha sido fuente de críticas es el tema de los subsidios. Son 36 millones por familia en un espacio de 2 años. Esto equivaldría a 1.8 billones para las primeras 50.000. Si se quisiera hacer, esto pretende cubrir más de 80.000, sí, sería 2.9 billones. Mucha gente dice que esto es un incentivo perverso. ¿Usted cree que eso es así? A ver, yo quisiera en primer lugar retomar su pregunta sobre la efectividad o la eficacia, porque cuando antes del programa le comentaba que el título que le dieron me sirve de pretexto para explicar una cosa. Si a nosotros nos van a medir exclusivamente por hectáreas erradicadas, estamos muertos, porque nos gana la erradicación forzosa. Claro. Porque yo contabilizo, no, yo erradiqué tantas hectáreas. Si usted me pregunta a mí cuántas hemos erradicado en estos 4 o 5 meses, le diría en el Bichada. Hemos erradicado, no sé, 160 hectáreas, etcétera. Pero el tema es que la coca no se mueve sola, la coca la mueven las personas. Entonces, lo que nosotros logramos y la efectividad que nosotros queremos lograr es sustraer familias del mercado ilegal, no tanto acabar con las hectáreas. Entonces, claro. si no usted... tanto entenderlo dentro de una lógica criminal, sino también una lógica de, no sé, de creación de servicios públicos para las regiones. Si usted
logra que la gente esté metida en una actividad lícita, usted le está quitando mano de obra al narcotráfico y a los cultivos ilícitos. Entonces, la eficacia que nosotros promovemos es mucho más lenta en el tiempo, porque pues es una erradicación forzosa, es un operativo. Yo salgo por la mañana con aviones, helicópteros, no sé qué, llego con la tropa y levanto 100 hectáreas, diga usted. Pero en esto es mucho más lento, pero el resultado es más sostenible. O sea, usted ya deja a la gente... Y ahí entra la ecuación del subsidio. Bueno, entonces ahora el tema del subsidio, mire, la Misión Rural hace poco pues sacó su informe criticando los subsidios, básicamente porque dice que los subsidios no resuelven ni el problema de la desigualdad ni el problema de la pobreza y más bien generan algunos efectos indeseables como por ejemplo el conflicto en la comunidad, entonces, etcétera. Nosotros somos conscientes de eso, pero es que ese subsidio, como usted lo plantea, en realidad es el colchón de seguridad para el tránsito a la legalidad y definitivamente esos subsidios se morirían si no van a venir acompañados de una inversión en bienes públicos, porque nosotros sabemos perfectamente, y lo dice la Misión Rural también, que los bienes públicos integran a la gente, los bienes públicos integran territorios, mientras que los subsidios tienen un potencial de hacer que la gente entre en conflicto por la ausencia de recursos, porque no alcanza para todos, etc. Entonces, la evaluación del programa tiene que hacerse en los dos elementos: cuánto se transforma el territorio y cuánto ayuda el subsidio a hacerle el tránsito a la legalidad a la población campesina. Ahora, en materia de recursos sabemos que es muy costoso y pues tenemos ya las previsiones para este año y es necesario pues que en el presupuesto del 2018 se incorpore una partida para continuar con los que arrancamos este año y para continuar también con los que van a entrar el año entrante al proceso, ¿no? Nidia, ¿usted cómo ha visto este tema de los subsidios? ¿Ha servido? ¿Cuál es la motivación? ¿Ha servido para que la gente sí se entusiasma? ¿Ha sido un incentivo perverso? Bueno, ha sido un incentivo que realmente, como dice el doctor Palau, ha generado conflictos en las regiones, primero porque se ha hecho desde arriba, se ha mirado desde arriba, focalizado en algunas personas que han tenido un proceso de selección particular, entonces no beneficia a toda la comunidad. Y el problema de la guerra, el problema de las consecuencias dañinas de los cultivos de coca, pues afecta a toda la comunidad. Entonces ya genera una división dentro del territorio. Y como no es una cosa planificada desde abajo, construida colectivamente con la voluntad de las comunidades y de las familias, pues la plata realmente no se aprovecha al máximo y se gasta de manera improvisada, desordenada, de manera desordenada. Que eso me lleva a otro punto, sí, Juan Carlos y Nidia, y es el tema de los bienes públicos. Usted ya lo tocaba, esa ha sido una de las críticas también que se le ha hecho al proyecto, digámoslo. Y es que pues hay una plata que está más focalizada en el tema de los subsidios que en el tema del desarrollo de bienes públicos. ¿Usted cómo lo ve? Pues el tema es que hay una agencia que pues ya empieza a ser conocida, que es la Agencia de Renovación Territorial, que es la que tiene la función o la misión de promover los programas de desarrollo con enfoque territorial. Y esa agencia y nosotros vamos a tener que ser capaces de convocar a otras instituciones del Estado responsables del desarrollo de bienes públicos para que efectivamente la transformación no se quede o pretenda quedarse solo en los subsidios, sino que, porque además los subsidios sin bienes públicos también son plata botada, ¿verdad? Porque si yo empiezo a entregar subsidios y resulta que la carretera no está lista para cuando se produzca el cacao, la yuca, el plátano, pues finalmente no hicimos nada, el campesino va a volver a eso, pero de todas maneras nosotros, como le digo, somos muy conscientes del tema de subsidios, pero somos también conscientes de que tiene que llegar lo otro y la ART, Agencia de Renovación del Territorio, empezará a funcionar, digamos, a toda máquina, ahora que termine los 180 días
de las zonas veredales. Hay otro tema que veo en el informe de la Fundación Ideas para la Paz que sacaron al respecto, y una de las críticas que ellos hacen es que no es explícito el compromiso de las FARC en el proceso. Muchos de ellos, dicen ellos, solamente acompañan el proceso, el 64% de los acuerdos que ellos revisaron, y solamente y en el 35% de estos no aparecen. ¿Usted cómo ve ese punto? Bueno, yo lo miraría de la siguiente manera. Lo que pasa es que los que realmente tienen el cultivo de coca y han vivido del cultivo de coca son las familias campesinas, ¿sí? Entonces, obviamente sobre las familias campesinas tendrá que caer primero la mayoría de los beneficios que salgan de todo el tema del proceso de paz y del acuerdo del punto 4 y del acuerdo del punto 1, porque van juntos. O sea, aquí para poder que logremos el objetivo, nosotros desarrollo tenemos desarrollo y de punto 1 y punto 4. Eso tiene que ir junto, porque si no perdemos porque no nos podemos quedar solamente con los 32 millones de pesos, sino que tiene que ser ¿Y en esa ecuación la FARC no debería estar más presente? Pues bueno, las FARC están presentes, hacen parte de la mesa, ¿no? Hacen parte de la mesa, hacen parte de todo el proceso, las FARC están allí. Pero ya como habitantes en el territorio, como cultivadores, como actores principales de todo el proceso, realmente son las familias campesinas, ¿cierto? Porque las FARC han estado en el territorio, pero haciendo otras cosas. Apenas ahorita empiezan a volverse a vincular a las comunidades, regresar a sus territorios, con sus familias, ¿sí? Pero eso todavía es un proceso que está por verse. Mientras que las familias campesinas están allí, han estado allí, las que han resistido, muchos salieron desplazados, pero la gente que ha resistido ha estado allí y está allí. Y es con estas familias, con las primeras que deben de ser el objeto de todo el proceso que se está construyendo, y son las partícipes, y yo creo que en un 30-70% son estas familias las que tienen que ser las partícipes en el proceso. Nidia y Juan Carlos, los invito a que vayamos entonces a la pepa de este asunto. Hoy estamos hablando del programa de sustitución voluntaria y manual de cultivos de uso ilícito que arrancó oficialmente en Uribe, en Meta. Y queremos entender cuál es la pepa para que esto funcione y dé solución a 2 puntos, tanto al problema rural como al problema del narcotráfico en esa escala, en ese eslabón de la cadena del narcotráfico. Juan Carlos, ¿cuál es la pepa de este asunto? Pues la pepa de este asunto es que la política tenga oxígeno político. Esto es más lento, es más demorado, hemos arrancado, es necesario que los criterios de evaluación de esta política se adecúen a sus procedimientos y sus objetivos. Vamos a transformar territorios, vamos a lograr que las comunidades abandonen la actividad ilícita y entren a una actividad lícita, y por lo tanto las hectáreas, claro que irán desapareciendo, pero no se trata exclusivamente de que desaparezcan inmediatamente, porque de lo contrario empieza la resiembra nuevamente, como ha ocurrido sistemáticamente con la fumigación aérea y con la erradicación manual forzosa, ¿no? Claro, Nidia, ¿cuál es la pepa de este asunto? Para que, por un lado, funcione ese tema de desarrollo territorial, se rompa la cadena, y ese punto último que decía Juan Carlos, para que la receta no sea la aspersión o la erradicación forzosa. Voluntad, cumplimiento y trabajo con las comunidades. Esa es la pepa para nosotros, porque el gobierno tiene que trabajar con los que están involucrados en el proceso, darles participación y planificar concertadamente con todas las familias y con las comunidades en los territorios. Juan Carlos, hay una pepa que no tocamos a lo largo del programa, pero que creo que es una variable a propósito de la visita de Juan Manuel Santos en estos días a la Casa Blanca con su homólogo Donald Trump, que ha sido bastante crítico, digamos, en estos aspectos, y ha retrocedido, por lo menos en el discurso, muchas cosas de las que había hablado su antecesor Barack Obama. ¿Cuál es la pepa de esa relación con Estados Unidos? Pues bueno, yo digamos que no soy experto en el tema de la política norteamericana y de las relaciones bilaterales, pero... Igual sería difícil de predecir. Sí, los expertos se van a... Pero el tema es que lo que he entendido, digamos, de personas que conocen el meollo es, primero, que Colombia no es una prioridad en términos de que sea un problema visto desde Washington como algo que hay que intervenir rápidamente. Segundo, que es tal vez lo más interesante de saber, es que la preocupación con el tema de drogas en Estados Unidos hace referencia a los opiáceos. Es decir, lo que ha ocurrido en Estados Unidos... Heroína.
heroína y otros opiáceos, como allá recetan maravillas para los dolores y tal, ese es un problema serio. Y las drogas sintéticas. Entonces, al parecer, la estadística muestra que lo que ha tenido un incremento muy fuerte es ese consumo. Opiáceos, anfetaminas, drogas de diseño. La cocaína también ha subido, pero no en la misma proporción. Y nosotros, hasta el momento, no somos altamente productores de drogas, claro. amapola, y entonces la preocupación es con México y la preocupación es con Afganistán, pero eso también nos da un respiro. Y para terminar le diría que entiendo, veremos cómo se desarrolla las consecuencias de la visita del presidente Santos, que están también dándonos un compás de espera para ver cuáles son los resultados de esta nueva estrategia y del proceso de paz, ¿no? Muy bien, Juan Carlos, muy interesante este tema. Veremos a ver qué va pasando y si tenemos más dudas los invitaremos acá. Acá tienen las puertas abiertas. Muchas a todos gracias. ustedes recuerden que La Pepa es un programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com. Pueden escribirnos a nuestras cuentas de Twitter, @canalcapital, @lasillavacía o la del programa, @lapepa_oficial, y ahí estaremos pendientes de sus comentarios para traer a los expertos para que expliquen temas que son de su interés. También les recordamos que este programa queda en YouTube, tanto de Canal Capital como de lasillavacía.com, para que ustedes lo puedan ver una y otra vez y compartir en sus redes sociales. Hasta la próxima.